Estas son las noticias de France 24. Avanza en España el debate en el Consejo de Ministros que determinará si aprueba o no el pedido de indulto hecho por el presidente del gobierno Pedro Sánchez a los 9 políticos independentistas catalanes que están en prisión por los delitos de malversación y sedición. En minutos les contamos quiénes son. Tenemos los detalles. Continúa la oleada de represión contra opositores en Nicaragua. La policía detuvo a la política opositora María Fernanda Flores, también al periodista Miguel Mendoza, y allanó la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro. Ya son 17 los políticos detenidos, 5 de ellos precandidatos presidenciales. Países como México y Argentina rechazaron estas detenciones. Y un juez peruano declaró como infundado el pedido de la Fiscalía para que la candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, retorne a prisión por estar relacionada con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Fujimori es señalada de haberse reunido con testigos claves del caso. Les contamos en minutos. Muy buenos días, estamos en vivo desde los estudios de France 24 en Bogotá, en Colombia. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar en España, en Europa, en donde a esta hora avanza el Consejo de Ministros en el que se debate sobre los posibles indultos para que los 9 políticos independentistas catalanes encarcelados desde 2017 y que fueron condenados en 2019 apenas entre 9 y 13 años de prisión por malversación y sedición. La propuesta hecha por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, choca con la bancada de derecha y también de la ultraderecha española presente en el Parlamento, pero el gobierno lo defiende como la única vía para recuperar la concordia con la comunidad autónoma de Cataluña. Esto a pesar de que ninguno de los encarcelados ha declarado arrepentimiento por los hechos ocurridos. A continuación les contamos quiénes son estos líderes independentistas que podrían salir de prisión en los próximos días. Eso es lo que el Gobierno de España ha decidido. La decisión simbólicamente más compleja del mandato de Pedro Sánchez. Afrontar el problema. Indultar a los 9 líderes independentistas encarcelados. Tras el referéndum unilateral de independencia de Cataluña de 2017, ingresaron en prisión provisional. Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral. En febrero de 2019 arrancaron 3 meses de juicio durante el cual ninguno de los procesados expresó arrepentimiento. Finalmente, el 14 de octubre del mismo año, el Tribunal Supremo emitió las sentencias condenatorias por delitos de malversación y sedición, resolución que incendió las calles de Barcelona. Oriol Junqueras, quien era vicepresidente catalán, fue condenado a 13 años de prisión. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política. Jordi Turull, que ocupaba el cargo de consejero de la presidencia, Raúl Romeva, consejero de Exteriores, y Dolors Bassa, consejera de Asuntos Sociales, fueron condenados a 12 años de prisión. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue sentenciada a 11 años y 6 meses de prisión. También se condenó a 10 años y 6 meses de prisión a los exconsejeros de Interior y de Territorio Joaquim Forn y Josep Rull. Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. En la misma causa fueron procesados y condenados los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuyas penas de 9 años de prisión han sido las más señaladas por organizaciones internacionales al no ocupar cargos públicos en el momento de los hechos, sino la dirección de organizaciones de la sociedad civil. La medida no aplica al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, que sigue exiliado en Bélgica y no ha sido juzgado por la justicia española. Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Los indultos abren una nueva etapa de diálogo entre Madrid y Barcelona, pero no resuelven las demandas de autodeterminación del pueblo catalán. Y por otro lado, plantean la incógnita sobre la futura hoja de ruta del movimiento independentista, que desde 2017 ha reclamado libertad para los que considera prisioneros políticos. Hablamos ahora de Nicaragua. Ya son 17 los políticos opositores arrestados en ese país centroamericano. 5 de ellos precandidatos presidenciales que buscaban participar en las elecciones del 7 de noviembre. Recientemente fueron detenidos la política opositora María Fernanda Flores, también el periodista Miguel Mendoza, y también fue allanada la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro. Las acciones han provocado todo tipo de críticas sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que también busca un tercer mandato en esos mismos comicios. Países como México y Argentina rechazaron estas detenciones, pese a que la semana pasada se habían abstenido en la votación de una resolución de condena por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Alba Santana nos cuenta más en el siguiente informe.
A menos de 5 meses de las elecciones, ya son 5 los precandidatos a la presidencia bajo arresto en Nicaragua, algo que desde la oposición califican como una persecución política que lleva en marcha los últimos 3 años. El régimen ha estado secuestrando a personas durante los últimos 3 años. Lo que pasa que en estas últimas 3 semanas, lo que ha hecho el régimen es que ha secuestrado a los candidatos y candidatas que son a la presidencia. El periodista Miguel Mora es el más reciente. Fue detenido por atentar contra la soberanía nacional, junto a Arturo Cruz, Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro, la principal rival de Daniel Ortega y quien podría hacer peligrar la tercera reelección del sandinista. Hay un gran temor de la salud y la condición física, mental y psicológica de estos candidatos. Hay candidatos que tienen problemas de presión arterial, que tienen diabetes, que tienen otras índoles y no sabemos bajo qué condición está porque el régimen no permite que se vean a los precandidatos. Además, en el marco de una polémica ley que el Ejecutivo aprobó en diciembre del 2020, también han sido detenidos otros líderes opositores como excancilleres, exguerrilleros, empresarios y activistas, hechos condenados por la comunidad internacional y por lo que Argentina y México llamaron a consultas a sus respectivos embajadores. No obstante, ambas naciones siguen apostando por la no intervención en asuntos internos, razón por la que se abstuvieron de votar en la resolución de la OEA contra las acciones del gobierno de Ortega. Aquí con nosotros también. En medio de la incertidumbre acerca de los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, que aún no tienen un pronunciamiento por parte de la autoridad electoral, un juez declaró como infundado el pedido de la Fiscalía para que la candidata del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, retorne a prisión por un caso de lavado que está relacionado con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Esto tras haber sido acusada por incumplir con las restricciones, como reunirse con algunos de los testigos clave del caso. Keiko Fujimori seguirá en libertad. El juez peruano Víctor Zúñiga determinó que la candidata presidencial no debe volver a la cárcel por el caso de la constructora brasileña Odebrecht. El requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori. El fiscal asegura que Fujimori es la jefa de un grupo de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y declarar falsamente en medio de un procedimiento administrativo, por lo que pedía 30 años de prisión para ella y 22 para su esposo. Y por eso lamentamos que haya este pedido de prisión preventiva en el medio del conteo de votos, en el medio de una decisión tan trascendental para nuestro país. Varios de sus seguidores manifestaron su apoyo a las afueras del recinto. La sesión se dio en medio de un Perú polarizado que aún no conoce quién será su próximo presidente. El candidato izquierdista Pedro Castillo tiene cerca de 44.000 votos de ventaja sobre Fujimori, pero aún no ha sido ratificado como el ganador por el Jurado Nacional de Elecciones, que continúa resolviendo las apelaciones de las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados después de las elecciones del 6 de junio. Cambiamos de continente. Las autoridades de Sudáfrica dieron a conocer su avance en la primera etapa para producir vacunas contra el COVID-19 en su territorio. El proyecto busca suministrar al continente africano una mejor capacidad de difusión del medicamento. Apenas el 2% de la población africana ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19 y tanto los planes de vacunación como el suministro de dosis a través del mecanismo COVAX avanzan lentamente. Vacunar a los sudafricanos con dosis fabricadas en su propio territorio. Esa es la ambición del gobierno de Cyril Ramaphosa. Las autoridades, con el apoyo de la OMS, quieren establecer un centro de transferencia de tecnología para las vacunas de ARN mensajero anti-COVID. Sería el primero de este tipo en suelo africano. Estos centros de transferencia de tecnología son lugares de capacitación donde los fabricantes de países de ingresos bajos y medios pueden recibir capacitación sobre cómo producir ciertas vacunas y las licencias correspondientes para hacerlo. En la actualidad, solo el 2% de la población africana ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, mientras que Estados Unidos y Europa se acercan al 50%. Sudáfrica también representa más del 35% de los casos registrados de COVID-19 en África,
mientras que las dosis prometidas por el programa COVAX están disminuyendo. Simplemente no podemos seguir dependiendo de las vacunas fabricadas fuera de África porque nunca llegan. Nunca llegan a tiempo y la gente sigue muriendo. Por eso pedimos el levantamiento de la patente, pero también la transferencia de tecnología. Esto sería un paso increíble. Ramaphosa ha hecho campaña activamente para el levantamiento temporal de las patentes de las vacunas y se ha convertido en un duro crítico de la desigualdad en el acceso a ellas. Si todo va según lo planeado, Sudáfrica podría fabricar vacunas en un plazo de 9 a 12 meses, según la OMS. Y los etíopes acudieron a las urnas este lunes en lo que ha sido descrito por el primer ministro Abiy Ahmed como las primeras elecciones libres y justas en esa nación africana. Debido a la alta afluencia de votantes, la Junta Nacional Electoral decidió extender la jornada por 3 horas más para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. La jornada electoral llega después de haber sido pospuesta varias veces debido a la pandemia de COVID-19 y también por los retos logísticos por la seguridad en algunas regiones. Los ojos de la comunidad internacional están sobre este país africano, donde el conflicto en la región de Tigray no permitió que todas las circunscripciones organizaran los comicios. Es por este motivo que 60 escaños de la Cámara Baja van a quedar vacantes hasta tanto no sean realizados allí los comicios en esas regiones que no han podido realizar las votaciones. Y hablamos ahora de deportes. Los Juegos Olímpicos de Tokio van a contar con 5 nuevas disciplinas. Entre ellas está el skateboarding. Indira Asp es brasileña, tiene 23 años y va a representar a su país en esta nueva disciplina. Para su preparación, Indira cuenta con una pista de entrenamiento propia en su casa, en donde se prepara para realizar en Tokio una vuelta perfecta en solo 45 segundos. Valeria Zacone y Luis Jalois nos cuentan más. Mi primer contacto con el skate fue cuando tenía más o menos 7 años. Mi padre me regaló un skate por Navidad. Cuando tenía casi 15 años, unos compañeros de clase que ya andaban en skate me invitaron a la inauguración de una pista. Aquel día aprendí a tirarme de la rampa. Y aquella sensación. Tuve la sensación de haber conseguido hacer algo que parecía muy difícil, una sensación de superación. Eso me llevó a desear sentir aquello todos los días de mi vida. Cuando comencé a practicar el skate estaba acabando el instituto. Conseguí entrar en la Universidad Federal y comencé a frecuentar las clases, pero al mismo tiempo estaba evolucionando en el skate, amando cada vez más este deporte y deseando pasar más tiempo encima de este carrito. Pasar más tiempo encima del carrinho. Seguí mi corazón, era lo que me hacía feliz, ¿sabes? Me hacía feliz, ¿sabes? Este es mi padre. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Este es mi profesor de yoga, Bruno. Y este aquí es mi paraíso, mi pista que acabamos de terminar. Creo que para el skate, el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos trae un cierto respeto y más oportunidades, el apoyo y los incentivos que no teníamos. Muchas veces el skate era considerado algo marginal. Una cosa más marginalizada, ¿no? Ahora vamos a hacer unos ejercicios de respiración, un poco de meditación. Yo uso el yoga como una válvula de escape, principalmente para calmar mi mente en el día a día durante la semana. Aquí dibujé la pista de Tokio, en la que vamos a competir en los Juegos Olímpicos, para poder soñar y pensar lo que voy a hacer allá. Aquí en mi cuarto imagino las líneas y las maniobras. El mero hecho de ser los primeros skaters de la historia que participan en unos Juegos Olímpicos ya es algo muy especial, literalmente histórico. Entonces me siento muy feliz y honrada por formar parte de esta historia. Seremos para siempre los primeros skaters que participan en unos Juegos Olímpicos. Más deportes. La levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard, de 43 años, será la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos después de ser seleccionada por el equipo nacional de su país. Hubbard competirá en Tokio en la categoría femenina de 87 kilogramos y hará parte de un total de 4 integrantes del equipo neozelandés de halterofilia.
La pesista se clasificó después de que el Comité Olímpico hiciera algunos cambios en las reglas de participación, lo que dio garantías para que Hubbard tuviera un lugar en la categoría de peso superpesado. Con estas imágenes finalizamos aquí en France 24. Siga con nosotros.